Impresionante cómo en este tiempo Dios nos está asistiendo para abrir un panorama diferente en cuanto a desenmascarar las obras del diablo. Cuanto más conozcamos al enemigo, y esto no es que nos vamos a meter en demoniología como algunas cuestiones allí raras que ven demonios hasta en los árboles, pero sí vamos a desenmascarar al enemigo. Vamos a ver qué es, cómo batallar contra él. Cómo vamos a batallar contra él. ¿Amén? Bien. Primero, vamos allí al capítulo 6, verso 10 al 12. Por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primero debemos comprender que en cada nación, en cada país, en cada ciudad, en cada barrio hay un principado, o hay un ejército de demonios que están gobernando. Ustedes dicen, ¿por qué tal nación es de esta forma, tal nación es de la otra? Precisamente lo que hay allí es un principado gobernando cada nación, cada lugar. ¿Por qué está la iglesia de Dios puesta sobre la tierra? Para poder frenar las obras de maldad, hacer retroceder las obras de maldad. ¿Por qué creen que después de la venida del Señor, es decir, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, a arrebatar a su iglesia, se desatarán esos 7 terribles años de la gran tribulación? Porque el Espíritu Santo no va a estar, y la iglesia y el Espíritu Santo no van a estar en la tierra para frenar la maldad. Porque hasta ahora quien lo retiene, dice 2 de Tesalonicenses, hay quien lo detiene al inicuo, es decir, al anticristo. ¿Quién lo detiene? Hay quien lo detiene la iglesia, lo detiene el Espíritu Santo en la iglesia, por medio de la iglesia, y la iglesia trabajando en contra, batallando en contra del enemigo. Pero una vez que la iglesia no está, una vez que el Espíritu Santo no está sobre la tierra, el enemigo tiene libertad para desatar toda su maldad. ¿Amén? Presten atención, por favor. Bien, la batalla es espiritual y no se pelea con armas carnales. Viendo eso, allí en Efesios 6, vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Van a ver ustedes lo que nos dice Pablo en aquel lugar. 2 de Corintios capítulo 10 dice, desde el verso 3 hasta el verso 6, dice, porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías, estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Amén. Número 1. Nuestra milicia no es según la carne, sino según las armas de Dios. Ustedes vieron allí que en Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra seres espirituales. Y ustedes observan aquí, en el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, ¿qué son? Si no son carnales, son espirituales. Y si son espirituales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No necesitamos armas carnales, sino las que proporciona el poder de Dios. Quizás en un principio, cuando nosotros comenzamos la vida cristiana,
no entendemos mucho acerca de esto de la guerra espiritual y no entendemos mucho acerca de las armas poderosas que Dios nos ha dado. Pero para eso, precisamente, Efesios 4:11 dice que Él mismo dio, ¿sí?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de adiestrar, de equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. El adiestramiento, como en todo ejército, es necesario. Entonces, si nosotros hemos llamado a la gente, a todos hemos llamado a ser discipulados, es porque queremos equiparlos para la obra para la cual los ha llamado a todos. Porque nosotros, para poder equiparlos a ustedes, tuvimos que ser equipados nosotros primero. Amén. Entonces, cuando nosotros los equipamos a ustedes, ustedes podrán equipar a otros a su vez, y ustedes estarán equipados para poder equipar a otros. Sin equipamiento, ningún soldado puede ganar una guerra. Entonces, si las armas de Dios son poderosas en el espíritu, y nosotros, si queremos defendernos carnalmente, todos sabemos usar las manos, como dijo un pastor por allí, por la ciudad de La Plata: a la carne hay que darle con la carne, decía, y agarraba palo a medio mundo. Pero no es así. A la carne no hay que darle con la carne. ¿Entienden eso? No tenemos que andar a los sopapos para poder llevar las cosas adelante. Lo que tenemos que hacer es guerra en oración y entender que las armas que Dios nos ha dado son aquellas espirituales con las cuales Dios nos quiere equipar todos los días. Por eso nos es necesario entender y captar lo que la palabra de Dios nos dice. Ustedes no están sentados acá en día domingo, como decía la hermana, podrían haberse quedado durmiendo, como hablaba con mis hijos hoy en la mañana. Nos podemos quedar durmiendo, y eso es descanso. Saben que no es descanso, eso es dormir un poco más, pero nunca el alma va a descansar como cuando está en la presencia de Dios. Dígame amén. Amén. Porque nosotros podemos dormir un rato más, pero el diablo no está durmiendo. El diablo no duerme. El diablo está esperando a que nosotros le chinguemos en alguna para abalanzarse sobre nosotros. Amén. Entonces, el mejor lugar que puede estar un cristiano es en la casa de Dios, aprendiendo a escuchar su palabra. Amén. Amén. Ustedes observen allí que cuando habla en el verso 4 de que las armas de Dios son poderosas, ¿para qué son poderosas? Primero, para destrucción de fortalezas. ¿Qué es la destrucción de fortalezas? ¿Qué son las fortalezas? Todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Esto es las fortalezas que se levantan en la mente. La batalla está en la mente. Ustedes saben que la mayor conquista que un cristiano debe tener es conquistar su mente primero. Si no logra conquistar su mente, no conquista, de ahí para abajo no conquista nada. Entonces, la primera conquista que el cristiano debe tener es la batalla en la mente. Saber manejar su mente de manera que la mente se enfoque en Dios y en sus cosas. Por eso, la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán añadidas. La batalla en la mente nos hace muchas veces desviar a buscar las añadiduras antes que el reino de Dios y su justicia. Entonces el primer enfoque que tiene que haber es que nuestra mente se pueda conectar y enfocar en el reino de Dios y en su justicia, en todo lo que concierne a la voluntad de Dios. En todo lo que concierne a la voluntad de Dios. La primer batalla que tenemos que librar es con nuestra mente. Cuando una fortaleza se levanta, es decir, ¿qué es una fortaleza? Es un muro, una muralla. Cuando una muralla se levanta en nuestra mente, no nos deja pensar ninguna otra cosa. Cuando el enemigo logró poner una fortaleza en nuestra mente, no logramos pensar en ninguna otra cosa. Debemos aprender que el enemigo va a estar siempre atento para poder levantar una muralla en tu mente. Pero no es el enemigo siempre, queridos hermanos, no es el enemigo siempre. Escuchen. Dice: destruyendo razonamientos. ¿Qué son los razonamientos? Los razonamientos son ideas y actitudes arrogantes de oposición a la voluntad de Dios.
Para que llegue una fortaleza, para que se levante una fortaleza en nuestra mente, tiene que haber un razonamiento antes. Ese razonamiento levanta la fortaleza. Cuando nosotros tenemos razonamientos que se están oponiendo a la voluntad de Dios, esos razonamientos levantan una fortaleza. Y esa fortaleza no te permite ver el plan y el propósito de Dios. ¿Amén? Amén. Destrucción de altivez. ¿Ven cómo dice? Allí, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es destruyendo altivez? ¿Qué es la altivez? Es el orgullo o la soberbia que no permite conocer plenamente la voluntad, el plan y propósito de Dios para cada uno. ¿Me entiendes? ¿Qué es la altivez? Es un orgullo arrogante que no permite a la persona conocer el propósito, el plan, el propósito, el plan y los pensamientos de Dios para nosotros. La voluntad, el plan y propósito de Dios para cada uno. Dios tiene para la iglesia, para una congregación, tiene un plan, tiene un propósito, tiene, como les decía, tiene una voluntad. Pero también individualmente, para cada persona, tiene una voluntad, un plan y un propósito, el cual es necesario que todos lo cumplamos. Si nosotros no podemos cumplir el plan y el propósito de Dios, no podemos cumplir la voluntad de Dios, seremos infelices toda la vida. Nunca van a ver un creyente feliz fuera de la voluntad de Dios. Nunca lo van a ver. Un creyente que no hace la voluntad de Dios, que no cumple, que no camina en el plan de Dios y que no cumple el propósito de Dios, nunca va a ser feliz. Va a tener apariencia de felicidad, apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la piedad. Y negarán, ¿saben lo que es piedad? ¿Saben lo que es ser piadoso? Caminar en la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Eso es ser piadoso. ¿Amén? Piedad no es como los dibujan a veces, con las dos manitos así, con una aureola en la cabeza. ¡Ah, qué piadoso que es! No. El hombre y la mujer piadosos son los que viven conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? Bien. Escuchen. Cuando el orgullo no permite conocer plenamente la voluntad, el plan y propósito de Dios, el orgullo, el mismo orgullo o la misma soberbia levanta un razonamiento. Entonces, por ese orgullo, la persona comienza a razonar y a ver las cosas a su manera. Yo veo el Evangelio a mi manera. ¿Escucharon alguna vez eso? Yo veo el Evangelio a mi manera. No es a tu manera como tenés que ver el Evangelio, tenés que verlo a la manera de Dios, como Dios te lo va mostrando. Porque esa va a ser la forma en que vas a lograr conquistar la tierra que Dios te ha dado, pero primeramente tu mente. Amén. Entonces el Evangelio no podemos verlo a mi manera. Una canción muy famosa, ¿se acuerdan ustedes que la cantaba Frank Sinatra? Se hizo famosísima, ¿por qué? Porque él vivía a su manera. Ahora, puede haber un razonamiento más necio que vivir a su manera y ser famoso. ¿Ven ustedes cómo el mundo piensa? A su manera. A my way, a mi manera. A mi forma. Pero eso es un razonamiento satánico, es un razonamiento que nace del orgullo, de la altivez que hay que destruir. Si uno logra destruir esa altivez en nuestro ser, logramos destruir la altivez, la destrucción de esa altivez no nos va a llevar al próximo paso, que es razonamiento fuera de la voluntad de Dios. Porque la altivez lleva a un razonamiento fuera de la voluntad de Dios. Y ese razonamiento levanta una fortaleza. Y cuando la altivez levantó o formó un razonamiento, ese razonamiento levantó una fortaleza, estás en las manos del enemigo, fuera de la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, entonces para esto, ¿cuál es el antídoto? La humillación, la humildad. Ese es el antídoto contra la altivez que levanta razonamientos y que forma fortalezas. Entonces, una de las armas a las que el enemigo le teme es un corazón humillado y contrito delante de Dios. Nadie dice amén.
¿Cuál es la intención de todo esto? La intención está allí. Dice, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Contra qué se levanta esto? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, es decir, prisionero, aprisionado, sujetado, todo pensamiento a los pies del Señor, a la voluntad del Señor. Traten siempre de que todos sus pensamientos vengan, sujétenlo y pónganlo a la voluntad de Dios. ¿Por qué una persona está en la pornografía? ¿Por qué una persona está en el pecado y vive en el pecado? Porque no sujeta su mente a la voluntad de Dios. Porque no trae sujeto, prisionero, ese pensamiento a la voluntad de Dios. Los pensamientos tienen que venir a la obediencia del Mesías. Les dice allí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. Ahora, tiene que haber una disposición en el cuerpo obediente, escuchen, en toda congregación, porque sin duda también en esta congregación lo hay. Hay dos grupos de personas. Les guste o no les guste esta mañana, hay dos grupos de personas. Lo que tienen que ver ustedes y lo que tengo que ver yo es a qué grupo pertenecemos. ¿Amén? Hay dos grupos en todas las congregaciones. Escuchen bien con mucho cuidado para ver a qué grupo perteneces. Decir, a ver a qué grupo pertenezco. Cerrar tus ojos fuertes así. A ver a qué me toca. Hay un grupo que es el grupo de la obediencia y hay un grupo que es el grupo de la desobediencia. En la iglesia de Corintios pasaba esto, que dice, estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Entonces hay dos grupos. Un grupo obediente, en toda congregación pasa eso, queridos. Un grupo obediente y un grupo desobediente. Entonces es el cuerpo de Cristo, aquel que está viviendo en obediencia, el que debe estar dispuesto a castigar la desobediencia. El problema es cuando en la iglesia se convierte en mayoría la desobediencia. No se puede proceder al castigo. Y cuando habla de castigo está hablando de disciplina. El mismo cuerpo obediente, el mismo cuerpo que es obediente a la voluntad de Dios, con sus hechos de obediencia, castiga la desobediencia de los desobedientes. Porque los deja en evidencia. Amén. Una de las razones por las que oramos con mi esposa, siempre decimos, Señor, marca la diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve. Amén. Marca la diferencia, porque de esa forma queda en evidencia el que no sirve al Señor. No porque no puede, no porque no tiene tiempo, toda persona está llamada a servir al Señor. ¿Me entienden? Toda persona, todo ser humano que es nacido de nuevo está llamado a servir al Señor. En algún área, en alguna parte, está llamado a servir al Señor. Primero adora y luego sirve. El corazón que aprende a adorar a Dios, aprende a servir a Dios. Porque el primer paso para el servicio es la adoración. Y no estoy hablando de que cante bien o cante mal, sino yo estaría fuera. ¿Me entienden? Estoy hablando de que desde el corazón, cuando Dios le habla a la samaritana, le dice, llega el tiempo en que no adorarán ni allá en el templo en Samaria, ni allá en el templo en Jerusalén, sino que adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Que lo adoren en lo interno de su ser y en lo externo de su ser. Que lo adoren con todo su ser. Esos adoradores son los que Dios busca. Esos son los adoradores a los que el diablo teme y delante de los que el diablo se tiene que callar. Amén. Porque tales adoradores buscan. No busca adoradores que vayan el domingo al templo en Jerusalén o que vayan el sábado al templo de Samaria. Busca adoradores que le adoren en cualquier parte donde estén y que eso sea algo secundario. Que el ir a la casa de Dios sea algo secundario. A esos el diablo les teme. Amén. Gloria a Dios. Bien.
escúchenme por favor. Probablemente cuando Pablo escribía esta carta, tenía en mente la conquista de Jericó en el capítulo 6 de Josué. Cuando dice destruyendo fortalezas, dice destrucción de fortalezas, destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estoy casi persuadido de que Pablo tenía en mente la batalla o la conquista de los muros de Jericó. Vamos a los muros de Jericó, capítulo 6 de Josué, por favor. Sin duda no lo voy a poder terminar porque realmente lo que Dios está mostrándonos a través de su palabra es impresionante. No voy a poder terminarlo, pero lo vamos a terminar el domingo que viene. Vamos a ver allí, capítulo 6, del verso 1 al 27, de esta conquista de Jericó. Vamos a extraer algunos principios allí. Capítulo 6. Vamos a ir leyendo y desmenuzando para no leer todo de una sola vez. Y les voy a dar un contexto para que puedan entender. Los que ya conocen, los que tienen años en el Evangelio conocen más o menos la historia, pero aquellos que no tienen muchos años en el Evangelio quizás no entiendan mucho la historia y les voy a dar un contexto. Dice capítulo 6, del verso 1, ahora bien, a causa de los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada y bien atrancada, nadie salía y nadie entraba. Contexto. Cuando Israel tiene que comenzar la conquista de la tierra que Dios le había prometido ya a Abraham, Isaac, a Jacob, tiene que comenzar esta conquista, tienen que cruzar el Jordán. Y cuando cruzan el Jordán, con lo primero que se encuentran es con la ciudad-estado de Jericó. Jericó tenía un muro alrededor, calculan, de unos 4 metros de ancho, por unos 12 o 15 metros de alto. Así que era bastante grande la pared. ¿Sí? Una de esas paredes que nuestro hermano algún día tendrá que construir. Escuchen. Cuando cruzan el Jordán, se encuentran cara a cara con esta ciudad. Es la primera ciudad que tiene que conquistar el pueblo de Israel para poder entrar directamente a conquistar toda la tierra. Verso 6, capítulo 6, verso 1. Con lo primero que se encuentra cuando pasan el Jordán es con una fortaleza, con ese muro alrededor de la ciudad. Dicen algunos que llevaba entre 15 o 20 minutos dar la vuelta caminando alrededor de la ciudad. Y ustedes van a observar que durante 6 días tienen que dar una vuelta por día el pueblo. Así que le llevaría 20 minutos, media hora, dar la vuelta de este muro. Ahora Pablo está pensando en esto. Razonamiento. Habíamos visto fortaleza. Vemos razonamiento. ¿Cuál es el razonamiento que hay allí dentro de los muros de Jericó? Que a causa de los hijos de Israel habían cerrado y atrancado y nadie salía ni entraba. ¿Cuál es el razonamiento del rey de Jericó y de su gente? Que Israel era enemigo, entonces tenían que levantar fortaleza. Dentro de los muros había gente, dentro de los muros había una ciudad, que si esa ciudad, escuchen bien, si esa ciudad en lugar de en lugar de trancar, cerrar los muros, esa ciudad se hubiese arrepentido y hubiese reconocido a Yahvé, el Dios de Israel, como su Dios, muy diferente hubiese sido la historia. Porque en lugar de ser derribada, hubiese sido aliada. ¿Ven? Entonces el razonamiento del rey y de toda la gente, ¿cuál fue? Son enemigos.
Cerremos las puertas y tranquemos todo porque estos son enemigos y vienen a conquistarnos. Ahora, la misma Biblia dice, un poco más atrás, que el corazón de los enemigos en toda la tierra de Canaán se derretía delante de Israel, porque sabían los hechos que el Dios de Israel habían hecho. Los hechos del Dios de Israel cuando abrió el Mar Rojo, caminó 40 años en el desierto y le dio de comer y cruzó el Jordán abriéndose en dos. Ese Dios era el que estaba acompañando y el que estaba en medio de Israel. Entonces, escuchen, ¿cuál es el razonamiento del enemigo? El razonamiento del enemigo es, son enemigos nuestros, están temblando por lo que Dios hizo, pero no se arrepienten. ¿Qué hace la soberbia? Hace que la persona entienda lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Escuchen, la Biblia dice que 430 años Israel estuvo cautivo en Egipto. Pero esos 430 años, mientras Israel estaba cautivo en Egipto, eran 400 años que le estaba dando la oportunidad Dios a Canaán, a los cananeos, para que se arrepintieran. 400 años, 400 años le dio Dios a los cananeos para que se arrepintieran. Si sabían del Dios de Israel, sí sabían. Porque habían conocido a Abraham, habían conocido a Isaac y habían conocido a Jacob. Habían conocido al Dios de estos tres patriarcas. Y habían conocido a los 12 patriarcas. Se habían conocido a Dios. Pero ¿qué hace el enemigo? El enemigo levanta este razonamiento. Cierran las fortalezas porque Israel es enemigo. Israel para nosotros es nuestro enemigo. Así que no los dejamos entrar a ellos, ni nosotros vamos a salir. Pero allí dentro de esa fortaleza había una persona. En el capítulo 2 dice que 2 espías de Israel entraron a Jericó. Entraron a Jericó para espiar, para ver cómo era toda la movida en esta ciudad. ¿A dónde van? ¿A la casa del rey? No. ¿Van a la casa de un príncipe? No. Van a la casa de una ramera. Y esta ramera sabe lo que Dios viene haciendo con el pueblo de Israel. Y ella estaba tan asustada como todos los jericonenses. Estaba tan asustada como todos los de Jericó. Pero ella reconoció, tuvo fe en ese Dios que venía haciendo proezas. Entonces hizo un juramento. Un juramento con estos 2 espías. Les dijo que cuando ellos atacaran, que no atacaran a su familia, porque ella sabía lo que el Dios de Israel estaba haciendo y lo que iba a hacer con todos los cananeos. ¿Cómo sabía ella lo que iba a hacer con todos los cananeos? Porque ya por fe, porque ya Dios estaba hablando al corazón de esta mujer. Esa mujer cobijó a estos 2 espías, los escondió, los acogió como si fueran de su propia familia. Cuando vinieron los emisarios del rey a preguntar por esos 2 espías, le dijo, se fueron. Está bien, mintió, pero no se olviden de que la fe de ella era inmadura todavía. Ella mintió, dijo, se fueron al monte, si los siguen nos van a encontrar. Y ella los tenía escondidos en el terrado de su casa. Esa mujer actuó en fe. Dentro de Jericó, dentro de una ciudad, una mujer estaba actuando en fe y cobijó al pueblo, a los 2 espías del pueblo de Dios. Y por la fe, esa mujer no solo se salvó ella, sino salvó a toda su casa. ¿Cómo? Una sola persona tuvo oportunidad, o tenía oportunidad el rey y toda la gente de Jericó. No tenían oportunidad todos, la misma oportunidad que tenía Rahab no la tenían todos, sí señor. Pero el razonamiento enemigo dijo, estos son enemigos y no nos vamos a aliar con ellos. Eso lo produce la soberbia. Eso lo produce la soberbia arrogante. ¿Amén? Vean ustedes conmigo, por favor. ¿Cuál es el razonamiento? Israel es enemigo. ¿Cuál es la altivez? ¿Cuál es la soberbia? Cerrar, atrancar, nadie sale, nadie entra. Yo pregunto, ¿cuál es el razonamiento de la necedad, el razonamiento de la arrogancia?
ese Dios había abierto el Mar Rojo. Escuchen por favor esta mañana. Había abierto el Mar Rojo. Había hundido a todo el ejército de Egipto. Trajo 40 años al pueblo de Israel dándole alimento todos los días. Abrió el Mar Rojo. Todos los reyes que se quisieron levantar contra Israel fueron destruidos. Y el rey y su gente valerosa de Jericó piensan que porque están las puertas cerradas, Israel no lo va a conquistar. ¿Cuál es el razonamiento tonto de esto? No le deja ver la verdad. ¿Ah? El razonamiento tonto de la soberbia es que no le deja a la persona ver la verdad. ¿Ah? La verdad puede estar delante de sus ojos y no se la deja ver. ¿Ah? Ven ustedes conmigo. Dice en el verso 2, entonces Yahvé dijo a Josué, he aquí he entregado en tu mano a Jericó con su rey y sus hombres valerosos. Toda fortaleza, todo razonamiento y toda soberbia arrogante pone a la persona en conflicto bélico con la santidad de Dios. ¿Escuchan? Toda fortaleza, todo razonamiento y toda soberbia arrogante pone a la persona en conflicto con la santidad de Dios. La santidad de Dios te dice, sed santos porque yo soy santo. Derriba todo orgullo, derriba toda soberbia, derriba todo razonamiento, que no se te haga una fortaleza. Venid y estaremos en paz. Sin embargo, la persona cuando es arrogante, cuando tiene sus razonamientos y tiene toda una fortaleza, una muralla, lo pone en conflicto con la santidad de Dios. Esa persona acaba de ponerse en conflicto con Dios. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Esperen nada más, porque es una cuestión de tiempo. Esperen y van a ver ustedes quién va a ganar. Porque la persona se ha puesto en contra de la santidad de Dios. Escuchen, la mayor muestra de humildad que Dios nos pudo haber mostrado fue enviar a su Hijo, dejar su gloria para estar entre nosotros, estando en la plena miseria humana, rodeado de pecado. Yo pregunto si esa no es la mayor muestra de humildad que Dios, el Dios de los cielos, pudo mostrarnos. Entonces tenemos un ejemplo. Desde el verso 3 al verso 6 ustedes van a encontrar que la conquista siempre se logrará a la manera de Dios y no a tu manera. Digan conmigo, la conquista siempre la lograré a la manera de Dios y no a mi manera. Cuando Dios te llama, tienes que cruzar, escuchen, cuando Dios te llama tienes que cruzar el Jordán. ¿Saben qué significa el Jordán? El Jordán significa el que desciende. Cuando Dios te llama, habrás cruzado el Mar Rojo, que significa de la esclavitud a la libertad. Pero cuando entras a la libertad, muchas veces entras en el desierto, porque es allí donde Dios te prepara. Porque los hombres armados, estos hombres armados de Israel, fueron preparados en esos 40 años en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Antes de cruzar el Mar Rojo, se asustaron. Tremendo susto, porque venía el ejército de Egipto detrás de ellos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para la guerra. Pero en esos 40 años de desierto, Josué tuvo oportunidad de preparar 40.000 hombres armados. De 20 años arriba, 40.000 hombres. 40.000 hombres armados hasta los dientes. Y ustedes van a observar cómo Dios les rompe todos los esquemas. Como Dios nos tiene acostumbrados a romper los esquemas a todos nosotros, ¿no? Escuchen. La conquista siempre va a ser a la manera de Dios. Cuando Dios te llama, tienes que cruzar el Jordán, es decir, la separación entre el desierto y tu tierra de conquista. Vas a pasar el desierto, vas a tener que pasar ese desierto, ese proceso. Pero cuando has pasado ese proceso,
Para lograr la conquista, como significa Jordán, el que desciende, para lograr la conquista, lo primero que Dios te pide es que te humilles, es que desciendas delante de su presencia para que puedas conquistar. La humillación, el que desciende delante de la presencia de Dios, el que cruza esa barrera que es el Jordán, el que desciende, el que se humilla, entra a la tierra de conquista. Pero solo por tu humillación delante de Dios entrarás a la tierra de conquista. Amén. Escucha. Otra cosa. ¿Qué es una vez que entra a la tierra de conquista, que Israel cruzó este Jordán? Con lo primero que se encuentra es con Jericó. El primer obstáculo que tiene el pueblo de Israel para conquistar toda la tierra son las murallas de Jericó. Si ellos logran conquistar Jericó, tendrán toda la tierra para conquistar. Dice que Dios les entregó, dice, entonces Yahvé dijo a Josué, he aquí he entregado en tu mano a Jericó con su rey y sus hombres cobardes. No, dice valerosos, hombres valientes, hombres de guerra. La primera conquista, queridos hermanos, es que te humilles delante de Dios para poder entrar a la tierra de conquista. Una vez que te has humillado delante de Dios, entrarás a la tierra de conquista. Pero cuando entras a la tierra de conquista te vas a encontrar con las murallas de Jericó, que es el primer desafío con el que te vas a encontrar. Cuando te encontrás con ese primer desafío, escuchá la voz de Dios. Porque Josué escuchó la voz de Dios, dice el capítulo 2. Entonces Yahvé dijo a Josué, ¿qué hizo Josué? Escuchó a Dios. Escuchó a Dios. Para conquistar tenés que estar atento a la voz de Dios y saber distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Y de la única forma en que no vas a ser confundido es cuando estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no te va a revelar su voluntad así, de una. Dios te va a decir, caminá, que mientras vos vas caminando yo te voy mostrando. Entonces se debe aprender a prestar el oído a la voz de Dios. Y muchas veces Dios te va a mandar a hacer lo que para otros serán locuras, y que para tu razonamiento también será locura. Para tu razonamiento humano, dice, Señor, yo no voy a hacer esto. Esto no entra en mi razonamiento. Pero Dios te está mandando. Escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Principios para la conquista. 1. La humildad. O estás con Dios o estás en su contra. Adentro de la fortaleza o afuera de la fortaleza. Los que estaban afuera de la fortaleza son aquellos que estaban obedeciendo a Dios y era el pueblo de Dios. Los que estaban dentro de la fortaleza se habían constituido en enemigos de Dios. ¿Amén? Excepto Rahab. 2. Escuchar a Dios. Entonces Yahvé dijo a Josué. 3. Creer. Escuchen. He aquí he entregado en tu mano he aquí he entregado en tu mano. La incredulidad hizo que el rey y toda su gente, excepto Rahab la ramera, fuese entregada al exterminio. Verso 17. Toda la ciudad exterminada. Vean verso 17 conmigo. La ciudad y todo lo que hay en ella será consagrada al exterminio como ofrenda a Yahvé. Solo Rahab la ramera vivirá junto con todos los que estén en la casa con ella. ¿Por qué? Porque escondió a los emisarios que enviamos. Fe. ¿Qué fue lo que salvó a esa mujer? La fe. La confianza en el Dios que venía arrasando con todo. ¿Amén? Creer. La incredulidad del rey y de sus hombres valerosos, la incredulidad fue lo que hizo que toda la ciudad fuese exterminada. Si ellos le hubiesen creído a Dios, esa ciudad hubiese sido guardada. Hay un hecho, un poquito más adelante, con los gabaonitas. ¿Sí? Los gabaonitas, usando de astucia, dice, se vistieron de ropas andrajosas, trajeron pan mohoso y sus cantimploras vacías, y se presentaron delante de Josué.
un grupo de gabaonitas se presentaron delante de Josué y dijeron, venimos desde muy lejos y necesitamos que nos acojan, que nos cobijen, necesitamos alimento. Bien, sin consultar a Jehová, dice la Biblia, sin consultar a Dios, Josué y todos los príncipes acogieron a estos gabaonitas. Los gabaonitas eran cananeos, eran enemigos. Pero ellos, sabiendo lo que Dios venía haciendo, usaron de astucia y se metieron en el pueblo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué, llegado el caso, Josué no pudo exterminarlos a los gabaonitas? Porque había hecho juramento que ninguno de ellos los iban a tocar. Y por ese juramento los gabaonitas fueron salvados. ¿Por qué? Ellos usaron de astucia, sí, pero ¿saben qué sucedió? Que eran enemigos, pero esos enemigos creyeron en lo que Dios venía haciendo, se asustaron y dijeron, si no nos aliamos con ellos somos boletos. Y ellos fueron hechos aguadores, fueron hechos leñadores, fueron hechos esclavos, pero salvaron su vida, porque creyeron en el Dios de Israel. ¿Sí? Creyeron al Dios de Israel. ¿Amén? Creer. 4. Aprender a confiar en la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuántos saben que la sabiduría de Dios tiene muchas formas, muchos colores y diversos planeamientos y matices? ¿Cuántos lo saben? Que nosotros pensamos que Dios tiene que hacer las cosas de una manera y de pronto viene Él y nos rompe todos los esquemas porque no era de esa forma como lo quería. Tenemos que aprender a confiar en la multiforme sabiduría de Dios. ¿Saben por qué muchos líderes, muchas iglesias terminan convirtiéndose en un estancamiento? Porque piensan que Dios tiene que hacer las cosas de una manera. Esto es así y así se queda. Así lo aprendí y así va a ser. Sonaste. Y así va a ser. Así lo aprendimos y así nos quedamos. Estamos sonados, porque muchas veces lo que aprendimos no fue lo correcto. Dios, la multiforme sabiduría de Dios tiene que ser para nosotros algo palpable y diario. Señor, ¿cómo querés que haga esto? Y por ahí la gente no va a estar de acuerdo conmigo en cómo lo tengo que hacer. No va a estar de acuerdo, no todos van a estar de acuerdo conmigo, y mucho menos la mente religiosa. No va a estar de acuerdo conmigo. Dios me mandó, yo lo voy a hacer. Aprenda a confiar en la multiforme sabiduría de Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo fuera de lo convencional, ¿qué dice el verso 2? El verso 2 dice que había dentro de la muralla hombres valerosos, ¿sí? Hombres valientes, hombres de guerra, donde estaban encerrados dentro de la muralla. Ahora, escuchen, en Israel había varones de guerra. Fíjense, por favor, capítulo 4, verso 13, un poquito allí, un poquito más atrás. ¿Cuántos hombres de guerra había, se los dije hoy? Unos 40.000 hombres armados para la guerra pasaron en presencia de Yahvé en formación de batallas a la llanura de Jericó. ¿Ustedes tienen una idea de lo que son 40.000 hombres armados en formación de batalla, caminando por el desierto o caminando, el estruendo que hace eso? ¿Cómo no se iba a atemorizar? ¿Cómo no se iban a atemorizar todos los enemigos? Si 40.000 hombres armados estaban cruzando el Jordán, junto con las mujeres, los niños, los sacerdotes, el arca y todo lo demás. Ahora escuchen esto, porque me encanta a veces el sentido de humor que tiene el Señor. Hay hombres valerosos dentro de la muralla de Jericó. No dice la cantidad, pero calculen 1.000 hombres valerosos dentro de la muralla de Jericó. Pero hay 40.000 hombres armados afuera de Jericó. Y todos están armados hasta los dientes y quieren entrar en guerra. Y están gruñendo porque en cualquier momento estos hombres ya están preparados, no son los que salieron de Egipto, estos hombres están preparados para la guerra, estos hombres están preparados para que se cruce y lo cortan en pedacitos.
Son 40.000 hombres armados y encima salen que los viene respaldando el Dios de Israel. Imagínense cómo están esos hombres. Pero escuchen. Entonces Yahvé dijo a Josué: he aquí entregado en tu mano a Jericó con su rey y sus hombres valerosos. Amén, dicen todos los soldados de Israel. Y dicen: acá quemamos las puertas, prendemos fuego, pateamos la puerta, entramos y los rompemos todos. 40.000 hombres armados. Y de pronto Dios le dice a Josué: rodearéis pues la ciudad, todos los varones de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto hará durante 6 días. Hombres valientes, armados hasta los dientes, y vamos a rodear la ciudad. Vamos a hacer el ridículo dando vueltas a la ciudad. Y Dios le rompe todos los esquemas y le dice: lo vas a hacer a mí, mano. Lo vas a hacer a mí. Soldados armados afuera, soldados armados adentro. Los soldados de adentro lo van a mirar a los 40.000 soldados que van caminando alrededor de Jericó y se le van a matar de risa de arriba de la muralla. Y Dios le rompe todos los esquemas. No es a tu manera, es a mi manera. ¿No? Ahora escuchen, esto es otro principio para la conquista. Este es otro principio para la conquista. Primero, 7 sacerdotes, 7 cuernos, 7 días. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que el número 7 en la Biblia es lo completo, lo perfecto. ¿Sí? Lo completo, lo perfecto. El juicio sería completo y perfecto. Darían 7 vueltas, o darían 6 vueltas, y en el 7º día darían 7 vueltas en un solo día, como lo dice el verso 3. El cuerno de carnero, el shofar, el jubileo, que es el año de la liberación. Así que cuando sonaba el shofar, cada 49 años sonaba el shofar en toda la tierra de Israel, y todos los israelitas que habían sido esclavos, que habían perdido sus tierras porque no las habían podido pagar, volvían cada 49 años. En el año 50 todos volvían a su tierra y eran liberados. Por eso Israel siempre estaba equilibrado mientras siguieran las órdenes de Dios. Cada 50 años cada uno volvía a su tierra y era liberado de la esclavitud. Entonces ni uno tenía más ni el otro tenía menos. Cada 49 años todos, cada 50 años todos volvían a su tierra y volvían a recuperar. El sonido del shofar. El shofar era un cuerno de carnero que hacía de trompeta o de corneta. Cuando sonaba el shofar, era señal de alerta, porque algo estaba aconteciendo. Y el jubileo significaba liberación. Así que esos días iba a sonar el shofar alrededor del muro de Jericó. Iba a sonar la trompeta de Dios alrededor de los muros de Jericó. Y la liberación venía, la conquista venía, hasta el momento en que sonara y Josué gritara y Josué les dijera: ahora griten, entonces caerían los muros. Venía la liberación, venía el sonido de la trompeta de Dios. Y eso los tenía en alerta, durante 6 días los iba a tener en alerta. Y al día 7º, al sonido del shofar y al grito de Josué diciéndole: ahora griten con gran alarido, los muros caerían. Pero solo en el tiempo de Dios, solo a la voz de Dios, solo cuando tu corazón esté dispuesto a la conquista, cuando tu corazón esté dispuesto a humillarse, tendrás por delante la conquista. Y vamos a dejar acá. El domingo que viene continuamos con esto. Cuando tu corazón se humilla delante de Dios, estás listo para la conquista. Y paso a paso vas a ir conquistando territorio. Jericó es la primera conquista que tenés. Pero Dios ya lo ha entregado en tu mano. Amén. Pónganse de pie.